Amén. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, por Jesucristo y por todo lo que tú nos has dado en Él, porque todo lo que necesitamos, a ti te plació dárnoslo en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre de la gloria, para que aprendamos a buscar del reino tuyo primero, entendiendo que todas las demás cosas que necesitemos, tú has prometido añadirlas, para que no haya nada ni nadie que intervenga en nuestro caminar contigo, sino que podamos seguir en el camino que es tu Hijo Jesucristo, pero con la mirada puesta en Él. Amén. Porque tú nos dices en tu palabra que como Él anduvo en este mundo, nosotros debemos de andar igual. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo, porque tú estás preparando la novia para presentársela a tu Hijo Jesucristo. Nosotros queremos ser parte de esa novia hasta el final. Amén. Y ayúdanos, Padre de la gloria, para que no seamos fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que debemos seguir la verdad, que es tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre, gracias por esta oportunidad que me permite ministrar tu palabra. Y ayúdanos, Padre, para que la misma caiga en buen terreno y comience a dar fruto para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Hemos estado hablando en la reunión pasada, hicimos énfasis en que estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Y yo les dije que hay una subcultura, porque el reino de los cielos tiene una cultura propia de él, que es celestial, por cuanto es el reino de Dios. Pero se ha metido una subcultura que es la cultura de lo que muchos le llaman el cristianismo. Y ahí es donde están todas las denominaciones. Amén. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo voy a citar hoy al que sabe, al que manda y al que puede, que se llama Cristo, que es el dueño de la iglesia. Amén. La petición que yo le hago a cada uno de los que están conectándose y de ustedes los que están presentes es que hagan como los bereanos. Vayan a sus casas luego de la reunión y vayan a las escrituras. Amén. Vuelvan a escuchar el mensaje, el que lo tiene grabado. Y de paso, déjenme hacer un paréntesis aquí, porque yo debía haber dicho algo hace 2 reuniones atrás y no lo dije porque se me olvidó. Hay una de las reuniones que yo cometí un error cuando estaba hablando del orden de sujeción de Dios, que dije que Dios era cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, y el varón no es cabeza de la iglesia, es cabeza de la mujer. Yo dije, pues, de la iglesia. Esto es un error. Le quería corregir. También le voy a pedir que durante yo esté dialogando, si usted nota que yo cometo un error en el mensaje que estoy desarrollando, usted levanta la mano, yo lo escucho y arreglamos aquí mismo la cosa. Amén. Recuerden que el que no se equivoca es Dios. Amén. Pero si nosotros todos nos equivocamos.
Y la iglesia, cuando comienza a manifestarse el día de Pentecostés, esto lo hemos hablado y está claro, la iglesia comenzó muy bien a ser guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le hablaba y ellos comenzaron a practicar lo que el rey le había enseñado. Yo voy a tratar de mencionar esta palabra muchas veces para mi propio beneficio, porque lo que nos enseñaron fue a repetir a Cristo como mi Salvador. Jesucristo es el Salvador. No me vayan a malinterpretar. Pero esto yo lo he dicho otras veces y lo voy a decir hoy. Jesucristo se convirtió en el Salvador de toda la humanidad cuando estuvo en la cruz. Amén. Fue levantado a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Que murió físicamente. Fue puesto en una tumba de José de Arimatea. Pero ahora había dicho que la señal que le iba a dar a los judíos era la señal de Jonás el profeta. Así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así él iba a estar en el corazón de la tierra. Pero que iba a resucitar. Hermano, ¿eso sucedió o no? Amén. Entonces nosotros tenemos que seguir el pensamiento bíblico. Cuando Cristo resucita, Jesucristo es ascendido a los cielos. Porque Él tuvo que entrar al lugar santísimo, pero no hecho en un edificio hecho por los hombres aquí, que a esta parte le llaman lugar santísimo. Eso es católico. Eso viene de Roma. Y en la cultura que hay, en la subcultura que está por debajo de la cultura del reino, pero es la que está vigente en la mente de un 95% de los cristianos, que siguen llamando a esto altar, y cuando tengas problemas pasa aquí al altar. Entonces, cuando vamos a las escrituras, ¿qué es lo que dice Romanos capítulo 12? ¿Qué es el altar? Primero que no, ¿qué significa el altar? El altar significa lugar del sacrificio. Este que estaba aquí, mire. Cuando entraban a la puerta, lo primero que se encontraban era el altar del sacrificio, y ahí llevaban el cordero, lo mataban. Y ese altar era tipo de la cruz de Cristo, donde Él murió fuera de Jerusalén. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es el altar hoy que por los méritos de Cristo? Romanos capítulo 12 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional, o sea, con razón. Amén. Nosotros somos, por los méritos de Cristo, somos el altar, somos la iglesia, somos el templo, somos la casa de Dios. Amén. Pero en la cultura que hoy está practicándose en el cristianismo, están, como dice Pablo a los romanos, cambiando la verdad por la mentira. Por la mentira. Babilonia como ciudad fue destruida. Pero si usted se va al libro de Daniel, en el segundo sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿qué fue lo que él tuvo soñando? ¿Qué fue lo que él vio en el sueño? Un árbol. Un árbol que siguió creciendo, creciendo y llegó hasta el cielo. Daniel le interpreta el sueño, pero donde quiero llevarlos es que ahí dice que ese árbol fue cortado, pero la orden fue
que dejaran el trono. Lo que quiere decir es que Babilonia como ciudad no está, pero el espíritu babilónico está en acción. Para aquel que tenga duda, lo que tiene que leer Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Amén. Donde en el capítulo 18 de Apocalipsis hay una voz que es la voz de Dios, que dice: sal de en medio de ella, pueblo mío. Lamentablemente hay muchos que no van a salir. Pero yo pregunto, los que estamos aquí, los que me están escuchando por el video, ¿nosotros queremos estar con el espíritu babilónico o salir de ahí? Salir de ahí. Porque hay una amenaza de parte de Dios ahí, hay unas consecuencias. Hermano, esto es serio. Amén. Amén. Nosotros estamos llamados a irnos renovando en el espíritu de nuestra mente diariamente, todos los días, todos los días. Porque según mi pensamiento van a ser mis actitudes. Amén. Van a ser mi forma de vivir. Déjeme ver si me da tiempo para decirle esto. Porque esto no estaba en lo que le voy a decir. Pero ustedes saben que hemos visto en las Escrituras que Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas. Lo dejamos ahí, pero para que nos lean. Un momentito, escúchame bien lo que le voy a decir. Amén. Cuando se va a hablar de lo legal, de un documento legal o de una carta legal, hay una sola, que es la carta original. Y lo que dice esa carta original, si hay que llevarle el mensaje a varios lugares, lo que hacen es que le sacan copia. Pero esas copias tienen que decir lo mismo que dice la carta original. Amén. La carta original de nosotros se llama Cristo. Amén. Amén. Cristo. Y la Biblia dice que como Él anduvo, tenemos que andar. nosotros tenemos que andar. Y somos cartas, somos la reproducción de esa carta original. Que fue lo que quiso decir Pablo cuando escribió a los Gálatas. Amén. Ya no vivo yo, Mas vive Cristo en mí. vive Cristo en mí. Amén. Y esto es serio, hermano. Amén. Amén. Yo no puedo ser carta abierta y decir, yo soy una carta abierta para que me lean, porque dejé de beber, porque dejé de fumar. No, yo vengo a hacer una carta abierta para que cuando los de afuera nos vean, cómo nosotros cantamos, cómo vestimos, cómo hablamos, Amén. podamos decir que somos la carta, no la original, pero somos copia fiel y exacta de la original. Amén. Amén. Y en este proceso estamos. En este proceso estamos. Por eso hay exhortaciones todos los días, todos los pretextos, que hay que leer la Biblia. Amén. Amén. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos alumbre para darle la correcta interpretación a las Escrituras. Amén. Porque Pedro dice que hay muchos que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Entonces usted me dirá, bueno, vamos a dejar de estar mencionando lo que está pasando. No, un momentito. Las cosas hay que denunciarlas.
Como yo he dicho anteriormente, yo no estoy en contra de los hermanos que están en el sistema religioso. Pero como Dios está en contra del sistema religioso, yo tengo que estar en contra de eso. Amén. Y Dios lo que quiere es que salgamos, porque cuando nos convertimos a Cristo, Dios no nos cambió para una religión la cual Cristo trajo. En Colosenses 1:13 lo que dice es que Dios nos trasladó del poder de las tinieblas. ¿A dónde? ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo. Amén. Gloria a Dios. Y podemos decir amén. Sí, esto es así, pero la pregunta es, ¿está Cristo reinando en nosotros? ¿Está ejerciendo la autoridad como rey? Amén. Porque en un reino los súbditos ni tienen derecho a dar, no lo permite el rey a traer opiniones, a traer ideas. En un reino los súbditos lo que tienen que hacer es obedecer al rey. Yo le he dicho anteriormente, aquí se trajo una administración que Dios nos dio sobre el libro de Jueces. ¿Por qué dice en el capítulo 17 y en el último capítulo del libro que en ese tiempo cada cual hacía lo que le daba la gana? ¿Cuál era la razón? Porque no había rey en Israel. ¿Por qué tenemos el mensaje de la última iglesia en Apocalipsis? La Odisea. Tenía muchas cosas buenas, pero ¿dónde estaba el Señor? Fuera, porque Él no era el rey. Y Jesucristo es el rey. Lo que yo tengo que averiguar, ese rey tiene influencia sobre mí. No influencia. ¿Ah? Pero en las reuniones además, no, en mi vida diaria, en mi hogar, amén, en mi cuenta de banco, amén, en el carro, en todo. En todo. Bueno, esto está, para muchos está feo, y si nosotros nos despertamos para una realidad, nos comenzamos a vestir del nuevo hombre, en consecuencia. Porque la salvación que Dios nos ha dado no es la meta, es el medio para Él llevarnos a la meta. ¿Cuál es la meta de Dios? Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Estamos en el proceso, pero en este proceso Satanás logró sacar a la iglesia de la ruta correcta. Se sigue llamando iglesia, pero yo estoy buscando, hasta ahora tengo unas cuantas versiones y en ninguna he encontrado hasta ahora dónde están las denominaciones que existen en este planeta Tierra, en la Biblia. ¿Dónde están? Que lo que hay es división, confusión. Babel está ahí. Unos dicen una cosa, otros otra. ¿Qué hago yo? Bueno, pues tú dices esto, tú aquello. Voy a ver qué dice Cristo. Voy a ver qué dice aquí la palabra. Una de las cosas que Martín Lutero se enfrentó a Roma fue solamente en Cristo. Solo Cristo, solo fe y solo escritura. Eso no se le puede añadir ni quitar. Aquí está el plan. Y todas las culturas tienen su forma de hablar. Y el Señor dijo, no yo, voy a citarlo a él, por tus palabras serás juzgado. Amén. Porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella tendrán que dar cuenta.
Yo pregunto, ¿qué es una palabra ociosa, Cristo? ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra ociosa para Cristo es toda aquella que no tiene que ver nada con el reino de Dios, con el idioma del reino. Pues si yo hablo palabras ociosas que no glorifican a Dios, que no están de acuerdo con el idioma del reino, pero entonces ¿a quién estoy glorificando? A quien no debo glorificar. Amén. Al príncipe de este mundo y a la corriente de este mundo. Por eso Pedro nos dice, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, pero si alguno habla, hable conforme a la palabra. Entonces, a mí no me da mucho trabajo para entender eso, porque entonces me voy a los evangelios para ver la biografía de Cristo, cómo él era que él hablaba, dónde hablaba, cómo era su comportamiento ante los demás. Y nosotros somos esa copia para que los demás nos lean. Usted se va ahora mismo, cuando salga de esta reunión, a un lugar donde tal vez es por primera vez que usted va a almorzar a ese restaurante, vamos a poner a un restaurante, pero que ahí hay mucha gente, hay grupos, pero que allí hay un grupo de políticos que son del PNP y usted se cree de qué van a estar hablando y usted no los conoce personalmente, pero ¿por qué los identifica que son del PNP? Bueno, por la forma de hablar. Por la forma de hablar. Por eso es que el proverbio dice que la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Ay, hermano. Señor Jesús. Entonces vamos a ver, cuando Jesucristo comenzó a predicar, Él dijo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que quiere decir es que el reino no estaba, pero ahora está cerca. Porque donde está Cristo está el reino. Amén. Que ahí está el rey. Amén. Y como no tenía súbditos todavía, pues la primera parábola que él traía es la parábola del sembrador. Aunque ya se ha hablado aquí, pero lo que quiero es traer esto para desarrollar el mensaje de hoy. Es que él dice que una parte de esa semilla que él sembró, porque cuando él da la interpretación, él dice que el sembrador es el que siembra la semilla. ¿Quién es el que está sembrando? Es Cristo. Cristo. Dice que una parte cayó junto al camino. Cuando él da la interpretación, porque él dice que esa que fue sembrada junto al camino, inmediatamente vino Satanás. Y robó la palabra que estaba sembrada. Cuando él da la interpretación dice que los de junto al camino son aquellos que oyen la palabra y no la entienden. Inmediatamente viene Satanás con dardos de fuego o con otros lobos vestidos de oveja, le trae otra cosa y ahí Satanás roba la palabra que fue sembrada. Que fue sembrada. Y yo estaba buscando en la Biblia, pero para asegurarme que en ningún momento el Señor, ni Pablo, ninguno de los apóstoles llama a los creyentes las aves del cielo. Nuestra identidad es que somos hijos de Dios. De Dios. Ese es el nombre que Dios le dio a Cristo. Porque dice en hebreo, ¿a cuál de los hombres dijo Dios
mi hijo eres tú. Quiere decir que le dio un nombre que es más excelente, más elevado que el nombre de ángel. Ese nombre es: ¿a quién de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A quien le llama hijo, ¿a quién es? A Cristo. A Cristo. Esa es la identidad que tenemos nosotros. Somos hijos de Dios. Amén. Y esa debe ser nuestra identificación. Cuando entremos, porque se nos va a dar la oportunidad. Ayer mismo yo estoy haciendo un trabajo de electricidad a mi nieta. Y el contratista que está allí se congrega. El otro que estaba ayudándole, yo le dije: ¿y tú? ¿Te congregas también? Y me dijo: sí. Yo le dije: ¿dónde? Me dijo: con candelita. Yo me bajé de la escalera. Me le paré frente a los dos. Allí tuve la oportunidad para ministrarle. Amén. Si me entienden, si me hacen caso o no. Yo sé que los dos estuvieron ahí pendientes. El crecimiento lo da Dios. El deber mío, ¿cuál era? Yo no dejar pasar eso por alto. Es que usted no sabe cuándo Dios le va a abrir puertas, le va a dar la oportunidad. Amén. En el lugar menos pensado. Hermanos, tenemos que estar preparados para cuando se nos demande prueba de lo que nosotros creemos y entendemos. Estemos preparados. Si usted no puede por alguna razón, porque la cosa es un poco, pues llame, busque recursos. Pero no llame candelita. Realmente evangelistas lo tienen por ahí encima, porque no es que sea, es qué es lo que se está enseñando. ¿Qué es lo que lo motiva a él como a otros más? Y el árbol por el fruto se conoce. Amén. Y usted me dirá: hermano, pero es que él predica, la vida se convierte, ora por los enfermos. Y yo: bueno, entonces vamos a ver, Jesucristo falló en Mateo 7, verso 21, que en aquel día muchos le dirán, muchos, en tu nombre hicimos esto, aquello, las obras, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta del maestro? Apartado de mí, que no los conozco. Los conocí. Hay una versión que dice: yo nunca los aprobé. Ustedes están por su cuenta. Y en la cultura del reino, cuando usted la estudia, usted se va a dar cuenta que se está viviendo la apariencia del reino. Algo que se parece, pero no es. Amén. ¿Por qué? Vamos a Lucas. En el capítulo 13, Jesús habló de la parábola del sembrador. Pero sígale la secuencia a nuestro maestro, que es Cristo. ¿Qué parábola fue la que le siguió? La parábola del trigo y la cizaña. Ya Jesús está hablando ahí: va a venir un tiempo en que yo sembré trigo nada más, pero va a venir un tiempo en que hay un enemigo que va a sembrar cizaña juntamente con el trigo. Amén. Lo dice Cristo, ahí está. Amén. Los discípulos le dijeron: Señor, pues vamos a arrancar la cizaña, ¿tú quieres? Y él le dijo: no. No vaya a ser que al arrancar la cizaña arranquen el trigo también.
Cuando usted arranca una mata de pasto malo que está al lado, por ejemplo, de una mata de ají dulce, usted tiene que tener cuidado cómo usted va a sacar esa mata, porque la raíz de la mata de ají dulce ya está entrelazada con las raíces de ese pasto malo. Y al usted sacar la hierba mala, puede arrancar la matita de ají. Usted tiene que tener cuidado. Amén. Entonces esto no nos toca a nosotros. El Señor le dijo, al final del siglo, son los ángeles los que están destinados, y el Señor le va a ordenar ahora a ustedes, vayan y separen las cizañas del trigo. Y al final va a haber una clasificación. Y así siguió hablando. Y entonces aquí en Lucas tenemos dos parábolas, perdón. Amén. Que Jesús está hablando de qué es lo que le va a suceder a la iglesia que Él compró en el correr del tiempo. Lo advirtió y está ahí. Capítulo 13 y verso 18. Dijo entonces, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza. Aquí nos dieron un granito de mostaza una vez. Amén. Es bien chiquitita, ¿verdad que? Que un hombre tomó y lo echó en su huerto. Ese hombre es Cristo Jesús. Y creció. Me traje esta versión, porque mire lo que dice. Y creció y se convirtió en árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Amén. Cristo está hablando por parábolas a sus discípulos para que entiendan los misterios del reino. Y cuando se siembra un grano de mostaza que nace, crece aproximadamente 3 metros de altura. Tal vez más, tal vez menos, pero si me equivoco en eso, no hay problema. Porque lo que tenemos que ver es que no es un árbol. Entonces, esa planta es anual. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a comparar con una semilla que nosotros conocemos, que es la semilla de mate plátano, del plátano. Nosotros sembramos una semilla de plátano y ya a los 8 meses estamos mirando a ver si hasta que vemos que ahí está el racimo. Hay que esperar porque es un proceso que ese plátano engorde. Amén. Pero cuando esa mata de plátano creció, que comenzó a parir, no espere que crezca más porque no le va a crecer más. Y cuando usted corte el racimo, usted le hace a la mata, la corta. Esta planta de mostaza es una planta anual que al año ya usted tiene que ir sembrando de la semilla que dio, porque ya esa no le va a dar más, ni va a crecer más, ni le va a dar más del fruto que ella tiene que dar. Amén. Lo que quiere decir que es peregrina y extranjera. La iglesia ha perdido la visión de que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Se está trabajando como lo que le pasó a la mostaza. Hay muchos. Porque cuando se convirtió en un árbol, ¿qué es un árbol? Un árbol es algo perenne.
Mire, búsquese el árbol de la, ¿cómo se llama esto que está en la orilla de la carretera? La ceiba. La ceiba. ¿Cuántos años tiene? Y mientras más días pasan y más años pasan, las raíces son más fuertes, más profundas, más grandes. Pero si usted saca un pez del mar, del agua, se va a morir. Amén. Si coge un ave y la saca de donde tiene que estar en el aire y la amarra y no le da comida, ¿qué va a pasar? Se muere. Se muere. Si usted coge un árbol que debe de estar sembrado en la tierra y lo arranca, ¿qué le va a pasar a ese árbol? Se muere. Se muere. El hombre fuera de la voluntad de Dios está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente. Y la muerte espiritual está reinando, está campeando por su respeto en las denominaciones, porque eso no es de Dios. Mire lo que dice aquí Cristo, no yo, que cuando se convirtió en árbol hay ya algo anormal, porque no es para ser un árbol. Y ese tenía que quedar lo que a ella le toca, la estatura. Ahora hay una anomalía, ahora hay un árbol. Y los creyentes, la mayor parte de las denominaciones están trabajando. Cristo viene, pero están trabajando como si Cristo no viniera. Amén. No, porque el Señor me mandó a edificarle una casa. Y están endeudados hasta la coronilla. Y el pastor se tiene que aprender de memoria Malaquías 4. Y los hermanos, como no escudriñan la Biblia, no tienen visión celestial, pues. Amén. Yo le dije al hermanito ayer, 10,000 y 20,000, 25,000 pesos este hombre necesita mensualmente. Y él dijo, ¿y de dónde lo saca? Dijo, pues yo te voy a contestar si tú no lo sabes y te congregas con él. De tu bolsillo y del bolsillo de los demás. Pero cuando hay un hermano con necesidad, ¿quién saca la cara por él? Amén. Vamos a ver cómo comenzó la iglesia en Hechos 2 y 4, capítulo 2, 3 y 4. Lo estaban haciendo bien porque Dios estaba con ellos. Y Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Se hizo un árbol grande. Y vinieron las aves de los cielos y anidaron en sus ramas. En la parábola del sembrador, cuando Cristo interpreta la parábola, dice que las aves de los cielos es el diablo. Amén. Pero cuando usted se va a Efesios capítulo 6, usted va a ver que Dios quiere que nos pongamos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y contra las acechanzas del diablo. Y cuando usted mira, Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y por ahí él pega a hablar de la jerarquía que tiene Satanás. Y Satanás para cada ciudad tiene una potestad. Amén. De esos que él domina. Pero del año 300 en adelante, como yo lo he dicho muchas veces aquí, hay que repetirlo, Satanás comenzó a atacar a la iglesia desde adentro. Desde adentro. Y a Satanás ahora no le interesa quitarle la vida a los creyentes, como hizo al principio usando al Imperio Romano, que metían a los creyentes junto con los leones. Por familia, para que negaran a Cristo Jesús. O si no, los leones se los iban a comer.
¿Cuántos mártires hubieron? ¿Cuánto tiene Roma que enfrentarse a Dios y lo que le espera? Y este árbol que ha crecido de ser una planta anual y ahora es un árbol, las aves de los cielos, que son los ángeles caídos dirigidos por Satanás, y que habla Efesios capítulo 6 de la armadura que debemos de tener puesta, por eso, armadura de Dios. Amén. Y fortalecernos en el Señor. Amén. Esas son las denominaciones, junto con las opiniones, con los programas que tienen en las denominaciones, con todos los inventos humanos que hay. Ahí las aves del cielo, que son dirigidas por el diablo, han hecho su nido. Amén. Y cuando un ave está en el nido, no es que está volando, es que está cómoda ahí. Está quieta ahí. Porque encontró un sitio para estar cómoda. Amén. Esto es duro. Puede parecer duro, pero está en la Biblia y hay que decirlo. Amén. Por eso es que en el reino de los cielos se le prohíbe al que venga al reino a traer opiniones, a traer ideas, sino que el que venga al reino de los cielos donde Cristo es el Rey, es para que se someta a todo lo que ordena el Rey. Y ahí dijo que era la planta más pequeña, la semillita más pequeña. Si usted lee el capítulo 12 de Lucas, usted se va a encontrar ahí una parte donde dice que Cristo le dice a los discípulos: no os preocupéis, manada pequeña. O sea, porque los seguidores de Cristo, comparados con los demás, eran un granito de mostaza. Así fue que empezó el Señor. Un granito de mostaza. No os preocupéis, manada pequeña. ¿Por qué? Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Está linda esa palabra, ¿verdad que sí? Sí. Amén. ¿Por qué no la seguimos? Amén. ¿Por qué no la seguimos? Amén. Lo que dijo Cristo. Después de eso. Sí. Vendan lo que poseen y denlo a los pobres. Porque así van a ser tesoros en el cielo. Amén. Está muy bonita la palabra, no os preocupéis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero ¿cuál es la orden del Señor? Vaya y vendan todo lo que poseen. Amén. Y denlo a los pobres. Hay un proverbio que dice que el que le da al pobre le está prestando a Dios. Oiga, y Dios es buena paga. Sí. Pero ¿cómo es que estamos viendo el sistema religioso? Actuando. Mezclan la verdad con el Dios mamón, que es el dinero, pero para acá, para acá, para acá. Y hay hombres que se están haciendo, que son ricos a costa de los hermanos, que en vez de ayudarlos a echar lana como ovejas, los están trasquilando, les están vaciando los bolsillos. Y después viene la parábola de la levadura. ¿A qué compararemos el reino de los cielos? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado.
Dios desde el Viejo Testamento y en el Nuevo está prohibiendo la levadura para mezclarse con el pan. El pan se hace de la harina. Cuando Dios le sacó al pueblo de Egipto, le dijo que comieran pan pero sin levadura. Está prohibido. Está prohibido. ¿Y qué fue? Que la levadura Satanás logró sembrar ¿a dónde? Dentro. Porque si usted estudia a Pablo escribiendo a los Corintios, ahora dice que nosotros tenemos que actuar como un pan todos. Cuando vamos a celebrar la Pascua, a Cristo, que es nuestra Pascua, no lo podemos hacer con panes, con levadura. Dice, tienen que celebrarla con panes, sí, y esos panes somos nosotros. O sea, y la levadura para Cristo es tipo de pecado, pero es también tipo de la hipocresía. ¿Qué es un hipócrita? Pues uno que se presenta ante los demás como alguien que no es. Amén. Que no es. ¿Y cuántos hay que se están presentando como ministros de Dios? Bueno, Pablo dice en los Corintios que tengamos cuidado, porque Satanás se convierte en ángel de luz. Y lo deja ahí. Dice, y sus ministros. Quiere decir que si el Señor tiene ministros para ministrar la palabra, que son verdaderos ministros de Dios, hay falsos ministros, hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, hay falsos evangelistas, hay falsos maestros, hay falsos pastores. Amén. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar nuestra mente a la luz de la Escritura para que el don del discernimiento se manifieste y nosotros podamos discernir qué es lo verdadero y qué es lo que parece, pero no es. La apariencia del reino. ¿No? ¿Por qué? Porque en el sistema religioso se menciona a Cristo como Salvador, como Señor, pero ¿cómo están viviendo? ¿Cómo se está viviendo ahí la vida? Cada cual como le da la gana. Y allá alguien se enojó por allá con el pastor y dijo, pues espérate, déjame levantar una obra aquí para que tú veas cómo es. Y ahí un grupo le sigue y si siguen levantando, le siguen levantando. ¿Por qué? Te da lo que se repite la historia, hermano, de jueces, cada cual hacía lo que le daba la gana. En aquel tiempo, pues porque no había rey en Israel. No había rey en Israel. Entonces, cuando en Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios, que la debemos de tener puesta, pues muchos están interpretando eso y hay reuniones de guerra espiritual, hay vigilias de guerra espiritual, y en esa guerra espiritual atan al diablo, y si es domingo, al otro domingo pues vuelven a atarlo, quiere decir que se soltó. Yo no tengo que atar al diablo, hermano. No. Ya hay alguien que lo ató. Amén. Que se llama Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Sí. Lo ató y en la cruz triunfó sobre él. Amén. Lo sacó de carrera. Amén. Si yo no entiendo eso, jamás voy a saber ponerme la armadura de Dios. Y esa armadura tiene que ver con lo que hizo Cristo por nosotros. Amén. Él fue el que vino al ring a pelear con el diablo. Primero lo ató, le quitó el botín y lo repartió. Aleluya, Señor Jesús. Y por eso es que Pablo dice que sobre toda esa armadura, sobre todo, tenemos que tener el escudo de la fe.
para apagar todos los dardos de fuego del maligno. En 2 Corintios 10 dice Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar fortalezas, argumentos, todo aquello que se revela contra la verdad, que podemos llevarlo a la obediencia a Cristo. Cuando hay predicadores que están mintiendo, nosotros, si tenemos la oportunidad que Dios nos la dé, estamos llamados a ese pensamiento que tiene esa persona, sea hombre o sea mujer, traerla a la obediencia a Cristo. Y si no quiere, pues tú eres un soberbio. Porque es que aquí llega, a las congregaciones llega gente que usted no le puede, usted no puede enseñarles, es que todos saben ya. Son maestros. Y como yo le dije a esta gente ayer, la mayor parte de los que se congregan con este tipo de ministerio no tienen la mirada puesta en Cristo. La tienen puesta o en la mujer pastora o en predicadores como este otro que tú vas. Amén. Y nuestra mirada tiene que estar en Cristo, nadie más. Por eso fue que Cristo en cierta ocasión le dijo a los discípulos: guardaos de los hombres. Y él ni habló ahí de los escribas ni de los fariseos específicamente, dijo guardaos de los hombres, en términos generales. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre, nosotros, yo como hombre tengo que tener cuidado, porque diariamente los dardos de fuego vienen. ¿Cómo? Mire, los celulares, en YouTube eso está lleno de mensajes de predicadores y predicadoras. Y si uno no sabe discernir, se va a tener que coger toda la basura que están diciendo. Yo les aconsejo que se estudien esas parábolas, porque la levadura Dios la prohibió desde el Viejo Testamento. Y ahí dice que una mujer le escondió en 3 medidas de harina, o sea que mezcló ¿para qué se hace la harina? ¿Qué es lo que se hace con la harina? El pan. ¿Quién es el verdadero pan? Cristo. O sea, que han cogido a Cristo, el nombre de Cristo, y lo han mezclado con levadura. Y esa mezcla, hasta que llega un momento en que está leudado. ¿Qué quiere decir leudado? Fermentado, que ya está completa la obra. ¿Usted quiere ver esa obra terminada de la levadura? Satanás con la levadura. Pues repito, vuelva y lea Apocalipsis 17 y 18. Ahí está. Ahí está. Pero ¿qué va a pasar al final? Y ahí dice misterios religiosos. Babilonia la Grande. Nosotros pertenecemos a la Santa, no a la Grande. Babilonia la Grande. Misterios religiosos. Ese era el nombre que tenía en la frente. Tiene unas vestimentas y tiene una copa de oro. ¡Wow! De oro, sí. ¿Pero qué había dentro de la copa? Todas las abominaciones, porque lo que practica esa mujer, que es la institución católica romana, son abominaciones ante Dios. Pero no podemos dejar pasar por alto que ahí dice que esta Babilonia la Grande es la madre. Hemos hablado de esto, pero vamos a repetirlo. Si es madre,
¿Cuándo es que una mujer se convierte en madre? Cuando tiene hijos. Entonces, si esta ramera, si esta mujer, que es la madre de la ramera, y ella es la gran ramera, ¿cuáles son las rameritas? ¿Cuáles son las hijas? Hermanos, vamos a despertar para poder hablar con aquellos hermanos que están en el sistema religioso. Amén. Y estudia la historia un poco, que todas las denominaciones entran desde Constantino en adelante, desde el emperador romano. Son enseñanzas que Roma las logró, o el diablo las ha logrado meter dentro de la verdadera iglesia. Y esto va a estar así hasta que llegue el final. Por eso es que en los 7 mensajes de la iglesia de Apocalipsis el Señor dice, al que venciere. Yo me preguntaba, pero Señor, si ya tú venciste al diablo, no es que lo vas a vencer, es que lo venciste. Venciste a los principados y a las potestades. Entonces, ¿qué yo tengo que vencer? Estamos siendo atacados diariamente para que nos desviemos, para que nuestra mente no se vaya renovando conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y que sigamos detrás de estas rutinas que hay, sistemas humanos, mandamientos de hombres. Y no importa cómo se llamen, las denominaciones no están en el diseño de Dios. Punto. La paz de Dios es con todos. Amén, hermano. Y que se cantaba ese cántico, uno de los que se cantó, como el siervo Brahma. La corriente de el alma tiene sed. Nosotros estamos bebiendo de la misma agua que Cristo le prometió a la mujer samaritana. Mujer, el que beba de esa agua, de ese pozo, va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, jamás tendrá sed. Amén. Porque será en su interior un río de agua viva. Amén. ¿Qué agua estamos bebiendo? Es el título del mensaje de hoy. ¿Estás bebiendo agua que te vuelve a dar sed? ¿O el agua que te quita la sed para siempre? Que es la que solamente Cristo nos quiere dar. Amén. Que la bebamos todos los días. Amén. Amén. Porque Cristo es Será el todo en todo, en todo. para todo. Así es que mientras más nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de Cristo, en la gracia y en Cristo Jesús, vamos a estar saciados. Amén. Saciados tanto del hambre como de la sed. Hambre espiritual y sed espiritual. Porque Cristo es el todo en todo. Lo que tenemos que pedirle a Dios es que el Espíritu Santo nos alumbre. Amén. Para que podamos ver todo lo que es Cristo para nosotros. Amén. Cuidémonos, porque en Romanos 8 dice que nuestra mente tiene que estar puesta en el Espíritu. Porque cuando la mente está puesta en la carne, ¿cuál es el resultado? Es muerte. Muerte. Pero cuando está puesta en el Espíritu, es vida y paz. ¿Quién es el Espíritu? 2 Corintios 3 dice Pablo que Cristo es el Espíritu. Cuando tenemos a Cristo,
en nuestro diario vivir, en nuestra mente, en nuestra meditación, cuando las hermanas están fregando, pero meditando en esta palabra que Dios nos está dando. Hermanos, vamos a ver algo diferente. Gloria a Dios. Termino con esta parábola. Amén. La dijo Cristo. El reino de los cielos es como la semilla que un hombre sembró. Y este se fue a dormir de día y de noche. Y la semilla creció sin saber cómo. Él no supo cómo la semilla creció, pero creció. Y esta palabra, no espere que yo o alguien le dé el crecimiento, porque Pablo dice en 1 Corintios, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento Lo da Dios. pero Dios no le puede dar crecimiento a algo que yo tengo en mi mente que no es del Espíritu. Amén. Lo entristecemos. ¿Cómo hablamos? La forma de hablar, en Efesios 5 dice que contristamos al Espíritu Santo. Tengamos cuidado. Ahora está en moda el baile del zapatillo en las denominaciones, en muchas de ellas. Eso es un baile español. Entonces, tanto con el taco en el piso, se levanta de momento ese grupo de mujeres y hombres y a coger y a dar. Oye, lo bien que cogen la música. ¿Y cómo le llaman a eso? El fuego de Dios. Hermano, hay que tener cuidado. El Espíritu Santo, Cristo hablando, dijo para qué lo iba a enviar. No para enseñarme a bailar zapatillo. El Espíritu Santo, dijo Cristo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Por eso es la oración de Pablo en Efesios capítulo 1, que Dios nos alumbre, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, no estos, de nuestro entendimiento, para que podamos entender por la revelación. La revelación está, pero lo que necesitamos es la iluminación que el Espíritu Santo solamente nos puede dar. Esa es una oración del nuevo pacto. Una de ellas. Dios les bendiga. Amén, Y a los hermano. hermanos que se han sintonizado, que la paz de Dios sea con todos.